chisme político. Están diciendo, Isma, que somos Venezuela por la cantidad de apagones que han habido últimamente en México, por pues la emergencia energética que tenemos desde hace un par de días. Hoy que estamos grabando este episodio el 9 de mayo, pues sí ha habido un montón de apagones, y esto originado por el calorón que está haciendo. Ahorita son las 6 de la tarde en la ciudad de Querétaro y estamos a 36 grados. Hace rato estábamos a 38, 39, y pues de ahí no ha bajado estos días, y la neta es que pues nos está literalmente prendiendo las alarmas a todos de que es el año más frío que nos va a tocar por el resto de nuestras vidas, y nos está trayendo pues temas como esto de los apagones, y si este tipo de calamidades generadas por la crisis climática que tenemos pues siguen, tal vez haya lugares donde eso se concrete, ¿no? Donde escenarios así se concreten, y pues está de miedo. No sé tú cómo lo ves allá en Texas. Sí, Mau, aquí en Texas está muy cañón, porque la neta creo que nos está tratando mejor el clima, extrañamente, mejor que en México, por el momento, ¿no? No sé más adelante, pero regularmente aquí estamos ya para estas alturas del año en mayo o junio, como pegándole los 38, 40 grados. Entonces aquí es muy húmedo donde yo estoy, pero pues sí conozco el calor que en últimos años se ha venido dando en la región del Bajío, Querétaro, Guanajuato, todo eso. Okay. Y pues yo no me acuerdo de una infancia en donde sintiera esos calores, honestamente. Y estoy hablando de cuando jugaba fútbol a los 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces ahorita sí está muy cañón. Yo creo que la gente se tiene que cuidar mucho más. Evidentemente es un tema de seguridad nacional, por más absurdo que suene o por más alarmista que suene. La realidad es de que sí, de entrada, pues porque esto de los apagones también tiene mucho que ver con que hay una mayor demanda de energía eléctrica que no se tenía contemplada seguramente, y por lo tanto también evidencia que no hay unos sistemas tan eficientes de consumo de energía, tanto en fábricas, que son las que más consumen, o la industria, la energía eléctrica, pero también de hogares, que seguramente ahorita, como veo, tienes tus ventiladores a todo lo que da. Mucha gente ya instaló incluso sus aires acondicionados porque está de no se puede. Y pues estamos hablando de regiones del país donde tradicionalmente pues sí hace un calor, pero moderado. En el norte del país, pues evidentemente desde hace mucho se utilizan estos mini splits o estos aires acondicionados, ¿no? En el sur, pues de alguna u otra manera, incluso el tipo de arquitectura, pues apostándole un poquito a ese tipo de materiales que ayudan a mantener un poco la refrigeración de las casas, edificios. Pero esto está siendo ya un tema que quien no se esté creyendo lo del cambio climático, o que algo está ocurriendo que antes no ocurría, pues no sé si quiere que le aprieten más todavía al acelerador o subirle la temperatura de la Tierra, pero ya es evidente que le estamos pasando mal, y eso que somos personas. Si ya estás escuchando este podcast, pues que tenemos bastantes privilegios, como tener un techo sobre nuestras cabezas, el poder tener acceso a agua, el poder tener un poco de sombra de una u otra manera cuando nos transportamos, en el trabajo. Pero hay gente que de verdad está pasando la peor todavía, porque son muy vulnerables en cosas que nosotros damos por sentadas. Sí, claro, y este es el México que va a heredar cualquiera de las candidatas que gane la presidencia ahora el 2 de junio en México, que son las elecciones, o en una de esas el México que va a heredar Maines, si es pues investido con la figura presidencial. Y es justamente de él de quien vamos a hablar hoy, de Maines, de la posible figura de presidente Maines. Y lo digo posible porque, creo que todavía se antoja un poco difícil que gane a la tendencia que trae Claudia, pero en una de esas podría dar la sorpresa. ¿Y por qué? Y ahorita vamos a tocar las razones del por qué. Maines, para quien nos escuche que no esté en México, es el único candidato varón a la presidencia de México. Las otras dos candidatas son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, una por el actual gobierno, otra por la oposición consolidada de partidos históricamente relevantes en el país. Y Maines, que es pues de un partido que se llama Movimiento Ciudadano, que se podría considerar bien como una tercera vía política. Desde hace unos años para acá pues han adquirido relevancia al ganar pues puestos no solo en la Cámara de Legisladores, sino también en gubernaturas importantes como es Nuevo León y Jalisco. Y Maines específicamente está creciendo su popularidad.
y no lo decimos nosotros. Por aquí hemos citado varias veces en el podcast la encuesta de encuestas que hace, por ejemplo, Bloomberg, en donde recopilan más o menos 25 encuestas importantes para los tomadores de decisiones financieras, empresarios, y pues parece ser que la tendencia de Claudia pues bajó un poquitín, o sea, no mucho, sigue teniendo la mayoría, el 59%. La de Xochitl pues sigue estancada y tirándole a la baja con el 30% o menos. Y Maynes ha venido repuntando poco a poco con la intención de voto hasta llegar prácticamente un 10% ya, al menos en encuestas. Y sabemos, y es lo que queremos tocar hoy, que lo que les decíamos, al final las encuestas sí nos dan como una especie de temperatura, una especie de termómetro de cómo está la sociedad mexicana en cuanto a quién tiene la preferencia, al menos en discurso, en llamadas, en mensajes, pero no siempre son certeras. Y esto lo vimos muy en específico con la elección que pasó en 2016 en Estados Unidos con Hillary y Donald Trump, donde la mayoría de las encuestas colocaban a Hillary Clinton como la virtual ganadora de la presidencia, y sorpresa, a la gente que no atendía esas encuestas, la gente o que por pena o cualquier cosa no votaban por Donald Trump en las encuestas, sí votaban por él en la casilla. Y esto es un efecto que podríamos ver incluso ahora el 2 de junio en México con Maynes. Yo no creo todavía, Isma, no sé tú ahorita que me comentes, yo no creo que vaya a ganar la presidencia, pero veo más factible que él la llegue a ganar a que la gane la otra candidata opositora al actual gobierno, que es Xochitl Gálvez. La veo a ella mucho más estancada en comparación con Maynes. No sé tú cómo lo ves. Sí, yo concuerdo. Para ser como muy claros con la audiencia, no queremos decir que Maynes va a ganar la presidencia, ¿no? Sino que se va a acercar mucho más en cuestión de proporción de la intención de voto, al menos lo que reflejan las encuestas de esta semana, con respecto a Xochitl Gálvez, que incluso ha ido decreciendo según el ponderado de agregadas, el agregado de encuestas que hay de Bloomberg, por ejemplo, en donde ella ya muestra un decrecimiento que Maynes está absorbiendo. Y lo cual también puede explicarse, digo, no va a ser definitorio, pero sí es importante la cantidad de personas que van a votar por primera vez. Estos primovotantes van a ser 15 millones de jóvenes, de acuerdo a Animal Político, ¿no? Y la generación pues es nacida entre 2001 y 2006. Y apuntan algo importante en este artículo que me eché, en el cual dicen que es la primera generación que justamente ya creció con un celular en sus manos, ¿no? Como personas que están en el ecosistema digital desde siempre, lo cual explicaría bastante que gente que pues no tiene mucha experiencia política quizá, que tampoco han visto transcurrir de conciencia total, digamos, como adultos ya trabajando, que les cargan impuestos, que de repente ya hay eventos que sí los afectan como adultos funcionales, no solo en la economía, sino también en los aspectos laborales, en los aspectos, pues ahora sí que ya de un adulto completo funcionando en un sistema económico, político, social, en México, ¿no? Evidentemente la gente que tiene menos de 18 años también son personas mexicanas y mexicanos y mexicanes, y de una u otra manera han ido envolviéndose en una nueva suerte de México en los últimos años, pero yo creo que a menos que seas alguien ya muy clavado en la política desde siempre, me pongo, y está mal de ponerme ejemplo, pero a mí sí me importaba la política desde, pues, ¿qué será? Al inicios de la universidad, ¿no? Recordemos, pues, Mau y yo somos internacionalistas por algo, elegimos esa carrera, pero pues somos la proporción más pequeña, ¿no? O sea, a final de cuentas, no toda la gente, ni al día de hoy, ni teniendo 20 y tantos, ni 30 y tantos, cuarenteando, le interesa ni nunca le va a interesar la política porque no es algo que realmente le atraiga, ¿no? Le pueden atraer los negocios, la tecnología, etcétera, y la política queda más bien como una esfera muy aparte para mucha gente. En este caso, pues Mau y yo somos más bien analistas, nos gusta opinar, nos gusta comentar y estamos en el día a día porque es un estilo de vida al final de cuentas, ¿no? Nos gusta hacer crítica, nos gusta hacer observaciones y también hacer propuestas de una u otra manera. Entonces, no somos el ejemplo de la representación de lo que la gente joven suele hacer, pero sí se siente, Mau, y en eso concuerdan, me parece, todos los presidenciables y también dentro de los propios partidos y también las casas encuestadoras le han puesto más enfoque. Aquí hay una energía juvenil que se quiere involucrar en la política, que lo ha venido haciendo en las campañas con todos los partidos, en cada una de las campañas que representan, y es notorio que la gente joven está dando
pues ahora sí que clases de ciudadanía incluso, que no habíamos visto en generaciones precedentes cuando llegamos a tener su misma edad. Esto es muy, muy curioso, ¿no? O sea, y esto sí tiene que ver con lo que ya hemos tratado en otros episodios de este podcast, en donde efectivamente la gente está más politizada. La gente, precisamente, que ya tenía un celular desde los, 12, 13, 10 años, de una u otra manera se entera de las noticias más escandalosas que hay en el país, políticamente hablando, de temas que los afectan económicamente, y es gente mucho más analítica, pienso yo, porque hay mayor información en la red. A veces no te pondrás a leer un artículo del Financiero o del Economista o de cualquier outlet noticioso serio que realmente se dediquen a investigar como Proceso o a sacar la noticia del día pero bien estructurada, etcétera. Pero pues ya te echaste el TikTok de alguien que puede resumirte bastante bien con muy buen estilo lo que está pasando y cómo te puede afectar, y eso ha sido una gran ventaja que antes no teníamos. Por ejemplo, en 3 minutos tú te puedes enterar qué va a provocar o qué podría provocar una decisión que va a pasar a ser votada en las legislaturas. Entonces hay más dinámica de ida y vuelta en la conversación, hay más, sin duda alguna, hay más apertura en cuestión de medios, porque ahora son horizontales, no solo lo que nos dice la radio, la tele, y somos puros receptores, ¿no? Sino que también empezamos a emitir justamente información, y esos movimientos sociológicos creo que nos fueron acelerando y nos fueron enfocando más al análisis de lo que nos ocurre, de lo que importa, de que el país tiene varios temas por superar, que están muchos ahí muy complicados, como el tema de inseguridad y violencia, por ejemplo, que han venido en aumento o con una tendencia de fenomenología de aumento de la violencia, por ejemplo. Sin embargo, creo que nadie es ajeno ni a lo que ocurre ni a lo que se dice en redes, y esto es algo que antes no se veía. Entonces, ponle que el voto joven de los primovotantes, de estos primeros votantes que se va a dar, que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, pues esta gente tenía 17 para atrás, ¿no? Pero también vemos que estas personas, estos chavos, estos adolescentes que ya hoy en día son jóvenes de 18, 19, 20 años, etcétera, y que apenas van a votar por primera vez, ya fueron también beneficiarios de programas sociales que les apoyaron a terminar su universidad, a reincorporarse en un tema de trabajar y estudiar con otro de los programas sociales que también se implementaron en este gobierno. Ya vieron a sus abuelitos recibiendo una pensión de mucho más dinero, diciendo que quizás sus abuelitos que, pues qué bueno que tienen más. Yo no creo que alguien esté en contra de eso, ni de ningún partido, ¿no? Al final, creo que eso sí es de rescatar, que cada vez más todos los partidos, incluido Maynes, se están orientando más a la justicia social, y eso es algo que hace que México gane, en mi opinión. Eso, más allá de los colores, yo creo que hoy un partido político, un político que apueste a desmontar lo que se ha venido ganando en cuestión de las nuevas, pues ahora sí que los nuevos derechos que estaban ahí pero estancados, como de un salario mínimo mayor, como de más días de vacaciones, etcétera, que todos los que ya son adultos de 18 en adelante, y hay gente que incluso trabaja un poquito antes de cumplir los 18, puede decir, oye, esto sí me beneficia, ¿no? O sea, directamente, y de aquí en adelante me voy a ver beneficiado por esto, y está muy bien. Entonces, el efecto Maynes yo creo que se explica también, Mau, como bien lo mencionas, en que Movimiento Ciudadano se ha cuidado mucho de no asociarse con el PRI, con el PAN y el PRD, que de cara a encuestas tienen una mala reputación entre la población mexicana, porque son partidos de larga trayectoria. Incluso Morena ahorita empieza a arrastrar también ya el desgaste de un gobierno que evidentemente ha cometido buenos actos, unos actos más dudosos, unos claroscuros que no se explican, pero que empieza a pesar, digamos, el desgaste pues del recorrido, ¿no? Eso es natural en la política. Pero Movimiento Ciudadano no lo ha hecho mal en Jalisco, no lo ha hecho mal en Monterrey, precisamente con Colosio, por ejemplo, y en Nuevo León en general, con el Estado, cuando Samuel García llega como gobernador, con un impulso también por ahí de su esposa. Y pues bueno, es gente que sabe manejar muy bien las redes, y estamos hablando que le están llegando muy bien a los jóvenes que son de ecosistema digital desde siempre. Sí, que es lo que decíamos por ahí en el episodio donde hablábamos por primera vez cuando Samuel García era el virtual candidato, o iba a ser el virtual candidato de Movimiento Ciudadano antes de que de que bajara de la contienda. Estas personas de Movimiento Ciudadano escogen muy bien su técnica en redes sociales y saben perfectamente que cada vez más es cada vez mayor la relevancia que tiene la red social comparado con la calle
para hacer política. Hoy por hoy sigue siendo más relevante la calle porque, de nuevo, no toda la gente en México tiene acceso a internet ni tiene el tiempo para estar en redes, pero poco a poco está llegando, está penetrando más en las esferas más vulnerables de este país. Es más común cada vez más ver a una persona que así no tenga agua o drenaje, pero sí tiene un celular con datos, ¿no? Entonces se mete para hacer su comercio, o lo que sea que haga de mandar dinero y demás, pues por ahí pueden meterse a las redes y ver lo que pasa. Tanto así que Maynes pues tuvo por ahí uno de los lives más vistos en TikTok, tuvo 3 millones de visitas, tuvo bastantes likes, y en ese live que yo estuve, yo me metí por pura curiosidad en cuanto lo vi, cuando iba empezando, y la popularidad fue creciendo a nivel de una persona famosa, streamer de videojuegos aquí en México, ¿no? Sí, a nivel de un fenómeno mediático, por decirlo así, entretenimiento incluso, compitiendo con el entretenimiento en ese nicho que es tan, pues ahora sí que tan feroz, porque así como subes, bajas, ¿no? Y que tienes que mantener como una cierta frescura en las audiencias, y que lo haga un político, está cabrón. Pues es raro, honestamente, ¿no? Está difícil. Sí, es raro. Lo hemos visto en algunos otros países con, por ejemplo, Bukele en El Salvador. El actual presidente lo hizo muy bien durante su campaña y lo sigue haciendo ahorita con su gobierno, promocionando incluso medidas pues crueles en cuestión de seguridad. Pero Maynes lo ha hecho así, y tan así le ha sido efectivo que no solo está creciendo en las encuestas, como les hemos dicho, sino que también la misma oposición ya está reaccionando para intentar bajarle también a él los humos y no solo atacar a Sheinbaum. Ha tenido por ahí Maynes varios eventos en público, en universidades sobre todo. Él apunta mucho a la juventud, entonces va a universidades sobre todo, y en una de ellas, me parece que fue en Ciudad de México, salió pues un estudiante a decirle que por qué no se bajaba de la contienda, sabiendo que esto era lo mejor para quitar a Morena de la presidencia, para hacerle lo mejor al país, que si él de verdad amara a México, él se bajaría de la presidencia y dejaría que todos votaran por Xóchitl. Acto seguido, el cuate pues se pone una playera de vota por Xóchitl, se ve ahí a todas luces que pues sí fue alguien mandado por ahí de algún partido, milita tal vez en algún partido de estos, no lo sé por seguro, pero parece. Y pues esto es un claro ejemplo de que están tratando de atacarlo para bajarle esa espuma efervescente que está teniendo. Y no es cualquier cosa, no es como que lo hagan de a gratis. En realidad, la oposición, bueno, por la oposición nos referimos a la alianza entre el PRI, PAN, PRD. Parece que lo están haciendo porque dicen, ok, si no voy a ganar la presidencia de este país, lo que no puedo permitirme es ser la tercera opción política yo. Es convertirme en los partidos débiles y dejarle mi lugar a Movimiento Ciudadano. Y qué complicado, ¿no? Porque cualquiera hubiera pensado que después de que Adante Delgado, el líder o el dirigente del partido de Movimiento Ciudadano, justamente le tumban al candidato, le cortan el paso, lo bajan, tienen un tiempo en donde ni siquiera saben a quién van a mandar o están analizando precisamente la candidatura, y todo ese recorrido de tiempo que digamos les quitaron, por decirlo así, podremos entrar en la discusión de que a Samuel García nadie lo obligó pero bueno, eso que se lo creen los ingenuos. Ahora sí que, pues sí, entre gitanos no nos vemos las cartas. Cuando hay la sustitución de Maynes, creo que nadie apostaba que Maynes pudiera ser tan simpático, tan controversial, tan polémico. Ahora sí que tan estilo Samuel García como para jalar un voto polarizado también de jóvenes que se creen también identificados, me parece, con un movimiento ciudadano mucho más de tercera vía, que es lo que ellos proponen, es decir, como un orden económico, de dirección económica, un poquito ortodoxo, tradicional, ¿no? Como el estilo pues moderno, digamos, de lo que representa ser el capitalismo neoliberal, sin ser tan extremo, porque lo modulan justamente con una tendencia de políticas sociales y con una agenda de políticas sociales que efectivamente Movimiento Ciudadano ha votado por muchas de ellas, y donde también han tenido pues la iniciativa, digamos, no nada más van y votan lo que alguien más vota, en este caso Morena, que ha propuesto muchas reformas que han beneficiado a los trabajadores en el sexenio que está por terminar, sino que Movimiento Ciudadano también ha subido
2, 3 iniciativas, incluso Maínez lo decía en uno de los debates, ¿no? Contrastaba con Xóchitl y decía, yo he mandado como 18 iniciativas, puedo estar mal en el número, ahí me corrigen, y tú has mandado, o sea, era una proporción como de ni la mitad de lo que él había hecho. Como 2, ¿no? Algo así, 2 o 3. Entonces empieza a contrastar, empieza a decir, no somos lo mismo, sí somos personas que estamos serias en que queremos que te vaya bien económicamente, estamos bien en el hecho de que haya clases medias, en que se fortalezcan, pero no suena a que para que eso ocurra hay que quitarle cosas a las personas más vulnerables, ¿no? Como es lo que ahorita, en donde ya se encajonó el PAN, o lo encajonaron, no sabemos qué pasó, pero la gente identifica de alguna manera que la alianza opositora va a llegar y va a desmontar los avances que mucha gente, pues digamos que se siente cómoda ahorita, porque efectivamente fueron muchas décadas de no avance, ni con el salario mínimo, con salarios estancados realmente, con una inflación que pues sigue creciendo siempre, pero que al final no se lograron sacudir en la alianza opositora, pues como esa sombra, ¿no? Podría decir, y más porque a la hora de las votaciones en las cámaras, pues no fueron en favor de esas iniciativas que benefician pues a la sociedad amplia, digamos, a todos, ¿no? Y sobre todo a la gente que compone la mayor parte de la población en México, es decir, gente o que está en extremo pobre, o gente que está en una pobreza inicial, digamos, de entrada, o clases medias bajas que podrían ir todavía más para abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el votante que está jalando Maínez, en mi opinión, porque en las encuestas se ve mucho cómo empieza a subir Maínez y baja Xóchitl, es decir, de hecho creo que hasta Claudia Sheinbaum sube. Es decir, que sí, lo que se le ha acusado a Movimiento Ciudadano es ser un esquirol de Morena, ¿no? Esta parte de tú estás jugando como en equipo con Morena, lo cual la verdad no figura, porque en realidad lo que sí me queda a mí claro como opinador político, si lo quieres ver así, o analista, es que ellos están jugando su juego. Ellos no están intentando ganar la presidencia. Si ellos pasan como caballo negro por el segundo lugar y dejan a la oposición PRI, PAN, PRD en el tercero, para ellos eso es como ganar la presidencia, porque son un partido de reciente creación. Les tumbaron a su candidato, pusieron a uno nuevo que no sabían si iba a funcionar o no. Resultó que fue un éxito, o está siendo un éxito, que está siendo un fenómeno que se ve que va a tener todavía más inercia hacia arriba, y están batallando con un partido que efectivamente tiene un poco menos de cola que le pisen, es la verdad. ¿Por qué? Porque también seleccionan unos perfiles muy específicos. La verdad es que también dichos perfiles no hay mucha cola que se les pueda pisar. Entonces se vuelven difíciles de atacar en un debate, se les vuelve difíciles de desprestigiar en las redes sociales. Y pues, lo queramos o no, el hecho de las elecciones es que es muy emocional también el voto en el que uno hace. Y Maínez ha logrado empatizar con la población. Yo no digo que con la gente de 70 años, 50, 60, que son súper morenos o son súper panistas. No, pero ¿qué tal esos jóvenes que están indecisos, que precisamente van a votar por primera vez, que están viendo a Maínez en TikTok, que están viendo a Maínez en universidad, que están viendo a Maínez ahora sí que en las plataformas y en los outlets más cercanos emocionalmente a cómo la gente se comunica hoy en día siendo joven? Y eso es un factor, porque finalmente está comunicando de mejor manera, porque el medio es el mensaje, diría McLuhan. Y él, literalmente, me parece que es el que más habilidosamente está llevando su campaña en el medio adecuado para que los jóvenes lo escuchen. Exacto, él está tomando el espacio en el medio donde los jóvenes escuchan mensajes, porque una persona por lo general joven ya es más difícil que atienda un mitin político, por ejemplo, si lo invitan, o que vaya a algún evento en un hotel, en un restaurante, a hablar a algún candidato, es más difícil. Normalmente ahí es más por algún interés que tengan de carrera o algún otro tipo de interés, pero que vayan por su propia voluntad ahí a perder su tiempo, por así decirlo, vaya a pasar su tiempo libre ahí. El tráfico simplemente de llegar y regresar, o tu trabajo, o sea, te pones mejor en el update de lo que pasó en el debate mañana. Exacto. Con tus comunicadores favoritos simplemente, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que ver todo el debate. Exactamente. Pero ese tipo de modificaciones tecnológicas, digamos, de adaptaciones sociológicas también, implican que en realidad la política, incluso las encuestas, están en la era digital. Uh-huh. Ya no están en la política tradicional, y en eso también me parece que Movimiento Ciudadano no podrían alguien decir no eres la nueva política, porque en el discurso y en el hecho de cómo se comunican, pues efectivamente sí son los más modernos.
Sí. O sea, yo no creo que pudiéramos decir que son de la vieja guardia, ¿no? Como lo que se conoce como un político de antaño, etcétera. Que tratan de hacer lo suyo también. Por ahí vemos a Saldívar, por ejemplo, por ahí vemos a uno que otro personaje del PAN o del PRI que trata de ponerse a las vivas en las redes sociales, pero a veces se ve un poco forzado, no están tan cómodos como cuando dan, por ejemplo, en un chacaleo, saliendo de una entrevista y de repente les dicen, ¿y qué piensas de esto? Y reporteros, ¿no? A la antigua usanza. Hoy en día la gente prefiere ver a un Maínez en su cocina, como la tuya, sí, medio cocinando, tomándose unas cubas o lo que sea, pero que dices, pues es como si yo estuviera con ese güey aquí compartiendo, ¿no? O sea, literalmente, emocionalmente, eso es lo que hace que conectes. Hace simbiosis, ¿no? Esta famosa simbiosis política que generan, por ejemplo, personajes como Samuel García y Mariana en sus redes, que a la postre van a generar que Mariana sea la virtual ganadora de la alcaldía en Monterrey, una de las ciudades más importantes de este país, top 3. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa, precisamente. Y pues al final creo que también algo que pesa mucho aquí es como tú bien dices, la toma de decisiones en las elecciones es visceral, es emocional, y el carisma pega mucho ahí, porque en algún momento el PAN tuvo su candidato presidencial en las elecciones pasadas, Ricardo Anaya, que tenía pues más carisma, diría yo, que Xóchitl, y también manejaba las redes de otra forma. Estaban más jóvenes las redes, pero ya había, y no sé si recuerdas que sacaba estas cápsulas donde él iba y se quedaba a dormir con gente común, platicaba con ellos, cenaba con ellos, o sacaba spots de que él en el gym o haciendo yoga. Se hicieron un sinfín de memes, pero al final él mostraba este lado como humano de su lado, en el cual, combinado con su carisma, pues sí tuvo una participación en votos y durante las encuestas también, pero en votos más relevante de la que parece que va a tener Xóchitl, que si te soy honesto, pues sí me decepcionó un poquito hasta ahora su participación, porque yo cuando la vi proyectada ya como la virtual candidata dije, bueno, pues va a estar interesante, ¿no? Una mujer de ascendencia indígena, empresaria, exitosa, o sea, se ve interesante, ¿no? A ver qué tal saca la casta, y pues realmente parece que se ha quedado pues estancada, y sobre todo contra una candidata que no tiene de su lado el carisma particularmente, que es Claudia Sheinbaum, pero sí contra un caballo negro como lo es Maínez, que probablemente los va a pasar en orden de relevancia. Sí, y justamente retomando este hecho, porque me parece que es bien importante resaltar, porque es lo que vamos a escuchar el resto de la campaña, que son prácticamente 3 semanas. Le pidieron a Maínez que declinara por Xóchitl. Eso fue antes de que Maínez empezara a crecer, como ahorita ya vemos reflejado en las encuestas, en el ponderado, que ya le quitó a Xóchitl probablemente 3 o 4 puntos en cuestión de ¿qué? 10 días, algo así. Sí, poquito. Es demasiado. Y sobre todo cuando ya te estás encaminando hacia la recta final, que tú como candidato empieces a bajar, puede indicar una inercia hacia abajo y no hacia arriba, ni siquiera para mantenerte. Ahorita de la campaña de Xóchitl Gálvez y de la oposición, si se mantiene así, en línea horizontal, es porque está muerta. Sí. Y si empieza a bajar es porque está literalmente pues en una fecha de caducidad, pero evidente, que tienen ya fecha de caducidad, y que conforme pase la elección, bueno, las campañas, y se llega a la elección, el peligro es que o te mantienes o vas todavía más hacia abajo. Maínez, en este caso, tiene las ventajas de una inercia que aparentemente va hacia arriba y no creo que se vaya a estancar. Y si se estanca, para él ya son buenas noticias, porque de que lo conocieran o votaran por él el 7%, en encuestas ahorita de intención de voto se refleja un 7% antes del debate del segundo, y ahorita ya está un 12-13%. Pues oye, estás prácticamente doblando lo que venías haciendo. ¿Quién se va a quejar que en 10 días de campaña te hayas doblado en las encuestas la intención de voto? Yo creo que nadie. A Maínez lo están festejando en su partido, está haciendo la hombrada, dirían por ahí. Literalmente está representando lo que me imagino yo el Movimiento Ciudadano querían que reflejara y querían que transmitiera, porque además Movimiento Ciudadano sabe que no va a ganar esta elección, pero va a ir preparando el camino para futuras elecciones, empezando por la que viene dentro de 3 años, donde se van a renovar la mayor cantidad de gobernaturas. Recordemos que en estas elecciones solo son 9, si no mal recuerdo, más la presidencial, pero dentro de 3 años van a ser la mayor cantidad de gobernaturas en comparación. Sí.
Y si Maynes hizo buena chamba y dio a conocer mejor a Movimiento Ciudadano y se posiciona, pues van con mayor ventaja dentro de 3 años y no se diga dentro de 6 si hacen bien las cosas, si entregan resultados, si Colosio, por ejemplo, hace una buena chamba también en la legislatura, porque creo que va para allá, no sé si es senador. Senador, sí. Efectivamente va para senador. Entonces, ahí están colocando piezas, pero Dante Delgado no trae prisa y eso precisamente lo hace ser quien es. Es un viejo lobo de mar, Dante Delgado. Sabe mover las piezas sin ninguna preocupación ni prisa. Sabe hacer alianzas. Sabe ser discreto también. Y en ese sentido me parece que el que la oposición le esté pidiendo a Maynes declinar, ya cuando está Maynes acelerando para robar la segunda posición, pues no sé si eso se vea como coherente. Porque en todo caso, en un punto Maynes, si llegan ya muy cercanos a decir, pues estamos en el tú a tú, en el tete a tete, como Xóchitl y Maynes por la segunda posición, pues mejor tú declina por mí. Y ahí, ¿qué diría la oposición? O sea, ¿estarían dispuestos a salvar a México? Sí. Esa sería la gran pregunta. Y no descarto que pudiera ocurrir. Digo, se antoja quizá difícil porque dices, ¿cómo Movimiento Ciudadano? Si estaba así de chiquito cuando empezaron las campañas. Pero ya ahorita, después de ver esto, prácticamente con Maynes podríamos sí esperar que alcance a Xóchitl Gálvez antes de que acabe la campaña. Y por otro lado, me parece que esto exhibe una cosa, que la gente joven sí trae ganas de política, pero diferente. Sí. Incluso he escuchado a muchas personas decir que las propuestas de Maynes no se escuchan descabelladas, o sea, se escuchan optimistas, se escuchan de alguien que quiere meterle un nuevo brío a los cambios gubernamentales en políticas públicas, pero tampoco está prometiendo el sol, la luna y las estrellas, quizá con una u otra cosa, pero en realidad el tono de las propuestas de Maynes en los debates han sido coherentes y suenan posibles. No para ser un presidenciable quizá, pero tampoco como alguien que no tiene nada que perder y pues mientras aquí somos cínicos, claro, mientras saquemos el partido con el mínimo para seguir existiendo. No, como el Bronco, Movimiento Ciudadano, esa sería, efectivamente, eso sería una lectura muy equivocada de la realidad para quien crea que así está haciendo su estrategia Movimiento Ciudadano. Sí. No, Movimiento Ciudadano no está buscando sobrevivir, como lo podría estar haciendo el PRD, por ejemplo. Justamente. Movimiento Ciudadano está apostando al mediano plazo para ir por más gobernaturas y eventualmente por una presidencia de la República que no dudo que la van a competir muy bien para 2030. Sí, con Samuel García, con Mariana, su esposa, o incluso con Colosio, como bien lo dices. Y a la gente, al votante, normalmente no tiene memoria. Se le olvidan que algunos detalles de la historia política de este país. Morena también es un partido de relativa reciente creación. Y vean dónde está ahorita. Sí. O sea, parece que es un partido que nunca se va a quitar del poder. Muchos lo vaticinan así. Pero es un partido de reciente creación y subió como está subiendo Movimiento Ciudadano, con otra sí, retórica. No estoy muy seguro si fue en 2016 que se configuró como partido o antes. La verdad estaría mintiendo. Sí, fue después. Pero 2016, creo. Prácticamente se constituyó para llegar a la presidencia y efectivamente antes era un movimiento. Mucha gente tiene esta percepción de que quizá era como ya algo que se venía fraguando desde hace mucho y algo así como el PT, ¿no? Que no alcanzaba mucha representatividad, sí, pero siempre ahí, por las décadas. Pero no, más bien pues porque el abanderado lo vimos muchas veces compitiendo por la presidencia. 3 veces, ¿no? Entonces, y no con Morena, sino con PRD. Entonces, justamente eso es lo que hace como que pensar que Morena como partido tiene mucho tiempo y mucho recorrido, además de que también están aplicando muchos trucos de experiencia, por así decir. Están gobernando como con la experiencia, llamándose partido nuevo, porque pues efectivamente lo es de reciente creación, como bien lo dices tú, Mau. Pero si nos vamos a la esencia de lo que hace y como opera Morena, en realidad tienen décadas de experiencia haciendo lo que ahorita están efectuando. Claro, pues tienen a Andrés Manuel López Obrador, que también es un viejo lobo de mar, más allá de su figura como tal pública, y tienen pues también un controversial y claro, polémica. Y tienen un cuerpo pues de gente que estuvo en el anterior, digamos, PRI, llamándose el anterior al PRI del siglo XX, pero Movimiento Ciudadano es diferente aquí porque López Obrador pues era, o yo lo veo así, es mi lectura de Morena misma, López Obrador es como el cerebro de Morena y no solo, y fue el candidato también, pero en Movimiento Ciudadano Dante Delgado no lo vamos a ver de candidato, ahí lo vamos a ver tras bambalinas, moviendo, configurando las piezas, y él sin duda qué candidatos son los más benéficos para el partido, para darle posibilidades de ser más relevante, y ahí es diferente porque entonces la jerarquía ya
yo lo veo así, puede perdurar más que Morena, porque en Morena ya se acabaron su candidato, pues ya se acabó López Obrador, ya se acabó su sexenio, viene Claudia, a ver qué tal, viene con cierta inercia, gobernó la Ciudad de México, que no es cualquier cosa y demás, pero no tiene esa fuerza, ese empuje que traía López Obrador hasta ahora, se ve. Pero quién sabe. Sí, y hay un desgaste claro también, pues por efectos de la propia, del golpe de 180 grados en algunos temas que se dio con este gobierno y que no toda la gente está de acuerdo. Tampoco han llegado al punto de estar hartos, en mi opinión. Quizás eso sí ocurre en 2030, y ahí es donde Movimiento Ciudadano puede dar la sorpresa, ya por la presidencial incluso, y creo que no estoy exagerando. Pero, por otro lado, creo que por lo mismo, esto es bueno para los mexicanos, que este sexenio Claudia Sheinbaum se tiene que aplicar a terminar y a dar continuidad con los programas y a impulsar todavía más los que ya funcionaban o los que se quedaron, digamos, con mediano impulso como una política pública, que para quien no esté muy relacionado con estos temas, una política pública no se ve reflejada sino hasta dentro de 12 o 15 años desde que inició operaciones, con sus correcciones, obviamente, de evaluación y reajuste y recalibración, pero efectivamente no es de la noche a la mañana nada, para ver un real cambio en ciertos temas, ¿no? Eso, no todos sobreviven, no todos los gobiernos sobreviven a la expectativa de la gente y al saber esperar, porque obviamente hay temas que no se pueden esperar y son urgentes de resolver, y es ahí donde hay esta suerte de péndulos, de movimiento en péndulo, que hace que se quite a alguien de izquierda y se ponga alguien de derecha y después otra vez regresa a la izquierda, etcétera. Pero creo que vamos a ver muy bien al final del mandato de Sheinbaum 2, 3, 4 políticas públicas, sobre todo quizás sociales, en donde ya en una década de gobierno se alcanza a ver una cuestión muy clara y muy marcada, o de fracaso o de un éxito que la verdad está fortalecido y pareciera que hizo realmente una transformación. Totalmente. Como ellos mencionan que el país está transformando, ¿no? Yo creo que ningún gobierno con 6 años puede hacer un cambio tan brutal, digamos, en cuestión de lo concreto en un país. Pero lo que sí hemos visto es que en estos 6 años ha habido una revolución también de cómo se está efectuando el tema de la comunicación política, de cómo se está interesando más por hacer más transparente lo que antes no era tan transparente, y eso le ha traído problema a mucha gente en la política también, sí, como figuras públicas. Hemos visto la muerte reputacional de mucha gente en este sexenio, y no dudo que en lo que reste de la campaña vamos a ver todavía más gente caer, de un lado, del otro, privados, públicos, asociados, no asociados. Entonces es algo muy fuerte lo que estamos viviendo como campañas, porque creo que ni siquiera la campaña negra que se le hizo a López Obrador, y no, esto no es show, pues pueden meterse a investigar quién era JJ o quién es JJ Rendón y cómo explicó que él sí llevó a cabo una campaña en contra de Andrés Manuel como candidato cuando fue Calderón presidente. Pero esto que estamos viendo como de te doy un golpe y tú me das otro, creo que nunca habíamos visto este intercambio o esta dialéctica de combate político en unas elecciones. Al menos, pues bueno, yo no estoy ni tan joven, pero tampoco estoy tan avanzado en la edad. Pero pues creo que no lo habíamos visto en la vida moderna de México. Recordemos que en el priato pues había un dedazo o había una cierta competencia, pero cuando ya quedaba el que era, se apoyaba a todos. Y los órdenes políticos, económicos y etcétera, todos marchaban igual y hacia la misma dirección prácticamente. Sí. Pero en este 2018 y a lo que va a terminar el sexenio hemos visto mucha ida y vuelta. Y eso es positivo para la vida democrática, en mi opinión, porque cada vez va a haber más figuras que propongan cosas diferentes, cada vez va a haber más gobiernos y gobernadores o presidentes que tengan que cumplir lo que dicen que van a cumplir. Es decir, hay más rendición de cuentas, no por efecto de instituciones que vayan a meter gente a la cárcel o perseguir actos de corrupción, tal cual, porque no lo hemos visto al 100%, pero sí porque hay mucha condena en la opinión pública. Y hoy en día, más que nunca, los candidatos saben que dependen de la opinión pública para ganar, para poder tener el respaldo de legitimidad que se necesita para gobernar en el caso de que lleguen a ser votados en mayoría. Así es, yo veo a México como un bastión ya de la democracia a nivel mundial, viendo todo lo que está pasando en cuestión de autoritarismo en otros países. Y digo, no lo digo así como que sea algo ya dado por sentado, todo puede pasar. Puede ser que de repente un gobierno elija acabar con los derechos democráticos de México. Ha pasado en México antes y podría volver a pasar. Pero pinta para bien que haya otra opción, que es Maynes, comparado a lo que son las otras dos candidatas. Pinta para bien que tengamos esta diversidad entre mayor
entre mayor cantidad de platillos hay en un buffet, pues te puedes dar por más satisfecho, ¿no? Normalmente. Ahora sí que no sé si para cerrar tú, Isma, tengas como un último comentario. Sí, mi último comentario es que Maynes no va a declinar de ninguna manera. O sea, yo creo que les debe de estar dando risa a Movimiento Ciudadano que les estén pidiendo que declinen. Y se ve mal que la oposición esté pidiendo que Movimiento Ciudadano decline, porque significa que ya vieron que no les va a alcanzar. O sea, eso es simplemente una confesión de parte, sí, así en es. donde están disculpándose de antemano porque no van a poder lograr llegar a la presidencia. Y eso es grave para sus bases, me parece. Eso es una mala señal. Y por otro lado, una muy buena señal para Dante Delgado, que les dijo que les iba a cobrar la de Monterrey. Sí. Y se va a cumplir. Entonces, estamos viendo pues también golpeteos por ahí, estamos viendo promesas cumplidas y promesas que no se van a cumplir. Y también por otro lado, me parece que lo que sí podemos ver es que quizá haya un Maynes, haya un Colosio, haya figuras que lleguen a las legislaturas con estas propuestas que trae Movimiento Ciudadano para hacerlas suceder como iniciativas de ley. Y a mí eso me encantaría, porque hay 2, 3, 4 propuestas que suenan muy coherentes, que suenan bastante posibles, y que el gobierno de Morena, liderado por Claudia Sheinbaum, que seguramente va a llegar, pues debería, digamos, que hacer un poco más de acuerdos para poder también incluir, en este caso quizá Movimiento Ciudadano, no creo, porque eso sí es un pleito casado entre la oposición y Morena, pero un Movimiento Ciudadano que trae ideas frescas, que trae ideas innovadoras y que digan, bueno, pues te vamos a apoyar con esto y te apoyamos con otras cosas. Al final eso es la política, es llegar a acuerdos. No siempre se puede tener la voluntad de uno solo, y eso de hecho no es tan sano en una democracia. Entonces yo creo que me quedaría con eso. Yo creo que es bueno que tengamos este nivel de competencia, al menos discursiva, que nos interesen más otro tipo de perfiles, creo que también es bueno. Y es bueno pues porque significa que como sociedad, más allá de los políticos, nos estamos transformando. Así es, y con este último comentario de Isma, pues es momento ya de cerrar este episodio de Chisme Político, el primero en video. Esperemos que vengan muchos más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente Chisme Político. Bye. Bye. Chisme político.